directo, como siempre, aquí en El Despertador. Diputado, ¿está ya con nosotros? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo se encuentra esta mañana? Bien, todo muy bien, ya preparándonos para salir a Valparaíso. Me parece muy bien, pues estamos ya, claro, estamos 7:35 de la mañana, 36 ya de la mañana. Diputado, queríamos conversar con usted es diputado por el Distrito 11 de la región metropolitana. Queríamos conversar con usted sobre el tema de la seguridad. Usted es parte también de la Comisión de Seguridad Ciudadana, ¿no? Sí, así es. Y por un lado me toca representar a las Condes Vitacura, los Arnechea, la Reina y Peñalolén. Sí. Y integro la Comisión de Seguridad desde que llegué al Congreso. Que esto fue el 2022, cuando llegó usted Así al es. Congreso. Diputado, partamos por el caso Monsalve. Supo claramente, ya me imagino, que se encuentra en prisión preventiva. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se acuerda que además mostraron las imágenes que ayer sufrió una descompensación, ¿no? A causa, a raíz de la sorpresa que le generó esta decisión del juez? Sí, aquí hay varios asuntos. El que quede privado de libertad creo que responde, uno, a la gravedad de los hechos que se le imputan, y por otro lado, el nivel de influencia, el nivel de contacto, el cargo que ostentaba. Todo esto configura una situación que de suyo creo que permite poder justificar de forma muy clara por qué es necesario que quede privado de libertad. Él no solo, aparentemente, no solo cometió un delito de máxima gravedad, sino que luego, aprovechándose aparentemente de su cargo, utilizó a la Policía de Investigaciones para poder sacar cierta ventaja en esta investigación, lo que es muy grave. Por tanto, creo que era absolutamente claro que debía quedar privado de libertad. Claro, el tema es que también el ex subsecretario cumplía un rol en términos de seguridad súper relevante, y el estar privado de libertad junto a otros imputados también puede ser peligroso desde varios puntos de vista, ¿no? Sí, claro, o sea, él es obvio que tiene que quedar apartado del resto de la población penal, pero es claro que aparentemente teníamos al gato cuidando la carnicería. O sea, Claro. Esto es una situación muy grave. El hombre, el ex subsecretario Monsalve, sí, él era el hombre fuerte de la seguridad, era el que tenía la película más clara. Para nosotros como oposición, era el que más o menos daba cierta garantía de seriedad, que entendía un poco para dónde iba el asunto, y sale con esta sorpresa, claro, que no es solo la imputación del delito, es ya una serie de hechos que al final dicen que no teníamos idea con quién teníamos al frente. Es muy, muy grave lo que ocurrió. Diputado, ¿y qué le ha parecido el manejo del gobierno sobre este caso? Mira, evidentemente ha sido un desastre. El presidente de la República cometió, no sé si llamarlo solo errores, pero con este punto de prensa larguísimo, hay al menos 4 inconsistencias o mentiras entre lo que le dijo a Chile versus lo que le dijo a la Fiscalía. El manejo ha sido un desastre. El presidente de la República llevó su problema directamente a la presidencia, y esto demuestra que el amateurismo permanente del gobierno, el presidente Boric, que no escucha asesores, que su misma jefa de comunicaciones la hace callar y la deja a su lado, bueno, eso pasa a las consecuencias, y hoy el gobierno y el presidente en particular tiene este escándalo en el despacho de su oficina, en gran medida por responsabilidad propia, porque fueron condescendientes con Monsalve, porque le dieron ciertos privilegios que a ningún otro ciudadano podría haber gozado, porque se dijeron feministas y enarbolaron banderas como de que siempre hay que creerle a la víctima, pero en este caso, amiga, yo no te creo, amigo, claro, te creo. Eso fue al final lo que pasó. Fue privilegiar la amistad, la relación personal con Monsalve antes que la víctima, antes que la responsabilidad política. En ese sentido, diputado, ¿usted cree que el presidente Gabriel Boric blindó a Manuel Monsalve? Evidentemente. O sea, él hizo todo lo posible para bajar el perfil, para que esto no tuviese mayores repercusiones en los días electorales que estamos viviendo. Evidentemente, el facilitar 2 días para que pueda viajar supuestamente a su familia, con medios públicos, etcétera, todo eso configura una cuestión al menos muy extraña y que hace al presidente de la República responsable. Sí. Diputado, no sé, quédese ahí donde está, porque ahí lo estamos escuchando súper bien.
porque si se mueve mucho parece que se nos va un poquito la señal. Se lo pido por favor, ya que estamos en la radio y por lo tanto esto es importante que nos escuchen bien nuestros auditores. Preguntarle, vamos al mundo de la seguridad, ¿no? La situación, la crisis de seguridad en la que nos encontramos, hay una persona por día asesinada, las noticias, yo leo la noticia todos los días y la verdad que todas las noticias son noticias, todos los días son noticias negativas, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la seguridad. ¿Qué medidas? Y le voy a preguntar de manera bien concreta, el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, está tomando o está revisando, legislando y apurando para que efectivamente esta crisis de seguridad comience a finalizar. Pero lo único que le pido es que no me pelotee para el Estado, para el gobierno, porque siempre me pasa lo mismo. Particularmente, y se lo digo con todo respeto, ¿no? Por supuesto, pero se lo pregunto desde el punto de vista de la Cámara particularmente, y usted que es parte de la Comisión de Seguridad, claro, tiene que tener bastante más información que nosotros. Ya, mira, los dos grandes aportes del Congreso, y te lo digo en primera persona porque fui uno de los coautores del proyecto, fue la ley Naín Retamal, que sin lugar a dudas ha sido el mayor aporte a la seguridad en este periodo, que fue contra la opinión del Ejecutivo, contra la opinión del Gobierno. El segundo fue la ley contra usurpaciones, que también ha dado resultados para poder restablecer el orden. Antes de pensar, y esto es un llamado a todos los que nos están escuchando, antes de pensar en cómo enfrentar el crimen organizado en los más altos niveles, es primero restablecer el orden. Y las usurpaciones generan las condiciones para que el crimen organizado pueda operar. Entonces, primero tenemos que restablecer el orden ahí. Estos dos han sido avances que el Congreso ha permitido contra la voluntad del gobierno. Ahora, los proyectos que hoy están en tabla, y con total responsabilidad lo digo porque también lo he dicho en las comisiones, ¿sí? No tienen ningún impacto. Ningún impacto. El proyecto de narcofunerales que el gobierno está celebrando en estos mismos momentos no va a tener mayor impacto porque es casi inaplicable. Es una declaración de buenas intenciones. Y así una seguidilla de proyectos que son una suerte de barniz, una puesta en escena, pirotecnia legislativa. Yo creo que aquí ha faltado mayor avance en otros proyectos, como por ejemplo el de migraciones, por ejemplo el que tipifica como delito el ingreso ilegal a Chile, que son proyectos que ya han sido aprobados por la Cámara de Diputados y que se encuentran entrampados en el Senado. Esos dos proyectos creo que son fundamentales en la lógica de restablecer el orden como condición base para poder recuperar la seguridad. Estamos conversando con el diputado Cristian Araya del Partido Republicano, diputado además por el Distrito 11 de la región metropolitana. Diputado, este fin de semana tenemos elecciones de gobernador regional. Entendemos que el gobernador no tiene en sus manos, ¿no?, el tema de la seguridad, pero sí muchísimos recursos para poder aportar a un buen desarrollo de esta. Desde ese punto de vista, la relación, por ejemplo, que se pueda establecer entre la Cámara de Diputados, en este caso en particular la Comisión de Seguridad, con los gobernadores regionales, particularmente el de la región metropolitana, que le corresponde a usted por distrito. Sí. ¿Hay algún plan, algún tipo de acercamiento que se pueda realizar para que haya una mejor coordinación respecto de estos temas, además con el gobierno, que por supuesto también entra en este caso directamente en la parte de seguridad? Mira, lo primero es que no roben los gobernadores, que eso ya es un desde, y que hagan un buen uso de los recursos, o sea, que no se maldestinen los recursos por razones... Que haya malversación de fondos. Que haya malversación de fondos públicos, o que haya un uso político de los recursos. Eso es lo primero, perdona lo básico, pero con los escándalos que hemos visto en casi todas las gobernaciones del país, creo que eso es un desde que tenemos que al menos exigir. Lo segundo es, ¿para qué vamos a usar los recursos? Yo creo que ahí me parece muy interesante lo que ha estado proponiendo Francisco Rego, candidato a gobernador en esta segunda vuelta, que plantea dejar cierta estructura para poder dar base, un poco inspirado a lo que se está haciendo en Buenos Aires, para la seguridad. No solo, en el fondo, apoyos puntuales, específicos, sino una cuestión más estructural. Una suerte de un gran centro de la seguridad, un CENCO 2, 3.0, donde puedan confluir tanto Carabineros con sus centrales, como también el aporte de los municipios. Hoy hay municipios como Las Condes que tienen más de 3.000 cámaras, o Vitacura que tiene 700 cámaras, pero que después no conversan entre sí y que no hay una coordinación directa con las policías. Yo creo que el generar esa estructura es algo que puede aportar directamente el gobierno regional porque tiene los recursos. Claro, y pero no tiene... trata de administrar muy bien los recursos que tienen a disposición. De acuerdo, pero es importante también destacar que no tienen en sus manos el tema de la seguridad. O sea, cualquier oferta, digamos, en términos de seguridad, no es directa.
claramente. Eso también No, hay que dejarlo establecido. ¿Sí? Está claro, pero como bien dice el dicho, el que pone la plata pone la música. O sea, cuando se crea la infraestructura, cuando se habilita un edificio, cuando se convoca a las policías, cuando se firman convenios, créeme que nadie en su sano juicio va a querer oponerse o va a poner trabas. Si queremos avanzar en términos de seguridad, una de las cosas es la integración, es la coordinación. Hoy resulta absurdo que muchas veces los delincuentes pasan un límite comunal o se meten a una autopista y se perdió toda coordinación. Bueno, eso es parte de lo que puede subsidiar mediante el uso o la destinación de recursos el gobierno regional. De acuerdo. Y creo que ahí se puede hacer un gran aporte y al menos alguien que tenga la voluntad de priorizar eso antes de proyectos como, por ejemplo, estos absurdos que son, por ejemplo, luminarias con perspectiva o enfoque de género. O sea, yo creo que hay que ser mucho más efectivo y más que llevar a cabo o gastar los recursos en cuestiones mucho más ideológicas. De acuerdo. Estamos conversando con el diputado Cristian Araya, diputado del Partido Republicano, representante además del Distrito 11. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros esta mañana aquí en El Despertador, en vivo y en directo. Son las 7:47 de la mañana. Gracias por la amabilidad de estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que están llegando ya a su trabajo o a dejar a los niños al colegio. Sí, gracias. La ciudad se está moviendo.